proceso sabemos que termina con el dictado de la sentencia como forma normal de conclusión. Todo proceso en general, todo proceso de conocimiento, ¿no?, tiende a que se resuelva la cuestión a través del dictado de una sentencia definitiva que arroje un estado de certeza sobre la incertidumbre que se desliza en el proceso cuando tenemos un conflicto. Bueno, ahora, no todos los procesos terminan de la misma manera, porque hay, paralelamente a la sentencia definitiva, unos modos que llamamos anormales de terminación del proceso. Esos modos anormales de terminación del proceso hacen que el proceso concluya antes del dictado de la sentencia. Esto es, si ya se dictó sentencia, el proceso ya terminó con el dictado de la sentencia de modo normal, por lo cual estos modos anormales no se pueden producir con posterioridad. Bueno, esta pavada ya la acabo de decir, así que pasemos a lo siguiente. Esto también lo acabo de decir, así que veamos. Algunas de estas formas de determinación del proceso son voluntarias. ¿Ves? Depende de la voluntad de las partes, o de alguna de ellas. Esas formas voluntarias son lo que se conoce como asistimiento, que realiza el actor, la transacción, que realizan ambas partes, o la conciliación, que también realizan ambas partes. Pero hay otra forma de determinación del proceso que es una sanción, que no es voluntaria y que se produce cuando las partes no activan el proceso y que puede ser un problema para los profesionales, que es la caducidad de instancia. Ya vamos a ver de qué se trata. Wow, cómo se mueve. Acá hago una aclaración, que si se fijan en el título 5 del libro primero del Código Procesal, van a encontrar el allanamiento también como modo normal de terminación del proceso. Pero mal podemos hablar de que el allanamiento es un modo anormal de determinación del proceso, porque aunque exista allanamiento de acuerdo al artículo 307, el juez aún así tiene que dictar sentencia. Entonces, si tiene que dictar sentencia, no podemos hablar de un modo anormal, porque va a dictar una sentencia y entonces va a terminar de forma normal. Bueno, la primera, el desistimiento. Como se ve, hay de dos clases. Puede ser del proceso o puede ser del derecho. Si es del proceso, quiere decir que el actor manifiesta que no va a seguir con el proceso, que lo va a terminar en ese momento y que no lo quiere seguir. Pero si es del proceso, esto significa que el actor lo puede volver a promover, porque lo que no hay es una renuncia de su pretensión, no hay una renuncia al derecho material. Sí hay una intención de no continuar con el proceso en este momento. Bueno, acá nos encontramos con una cuestión. Si el actor ya corrió traslado de la demanda para que el desistimiento surta efecto, necesita, si es desistimiento del proceso, ¿no?, necesita contar con la conformidad del demandado. Porque si el demandado no presta conformidad con el desistimiento del actor, no va a haber manera de que el proceso termine. Y ustedes me van a decir, pero doctor, ¿por qué podría el demandado oponerse si el actor quiere desistir del proceso? Porque se da cuenta básicamente que la pretensión del actor viene floja de papeles. Esto es, porque se da cuenta de que sabe que se va a rechazar, o bien porque se da cuenta que el actor no ofreció adecuadamente la prueba. Y entonces, si no ofreció adecuadamente la prueba, el actor tiene que ser muy consciente de eso cuando inicia la pretensión, porque si se olvidó de ofrecer un medio de prueba trascendental y el demandado se da cuenta de eso, el actor quizás quiera desistir, pero el demandado no lo va a dejar que se escape y va a pretender que el juez dicte sentencia rechazando la demanda para siempre, porque el efecto central de una sentencia firme es el de la cosa juzgada material, lo que quiere decir ni en ese proceso ni en ningún otro posterior se va a poder volver a discutir esa cuestión entre las mismas partes por esos mismos hechos y por ese mismo objeto. Así que
mucho cuidado cuando se inicia la pretensión y se corre traslado, porque ahí, como ya saben ustedes, se produce la traba de la litis y ya no hay tutía, no hay manera de volver a modificar la pretensión, de modificarla. Ahora, la otra forma que tiene el actor de renunciar a su reclamo es desistir del derecho. Y acá ya no necesitamos de la conformidad del demandado, porque esto es una renuncia a su derecho, renuncia al derecho material como fundamento de la pretensión, y el efecto es el mismo que el de la cosa juzgada. Esto es, si desististe del derecho, después no vas a poder volver a iniciar este nuevo reclamo en otro proceso. Se terminó forever and ever. ¿No es necesaria la conformidad del demandado? Claro que no. Sí, sería ideal que en los artículos 304 o 306 se los pide el gato de Shrek. Bien. Segundo modo de determinación anormal del proceso es la transacción, que ustedes ya lo vieron cuando vieron obligaciones y seguramente deben haber visto que se trata de un contrato por el cual, o acto jurídico bilateral por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas y extinguen de esa manera obligaciones litigiosas o dudosas. Esto es, doy para que me des, yo cedo un poquito, vos cedé otro tanto y así terminamos con esto. Bueno, acá hago la aclaración de que litigioso cuando el acuerdo se logra luego de iniciado el juicio. Claro, dudoso es cuando todavía no está judicializado. Cuando la transacción es litigiosa, surte efectos solo desde que es presentada ante el juez. Entonces, ahí, porque mientras no sea presentado, las partes pueden desistir de la transacción. Digo, las partes del conflicto, no necesariamente del proceso, pueden desistir de la transacción mientras no lo hayan presentado al juez. Es lo que establece el artículo 1643 del Código Civil. La homologación del acuerdo, por su parte, o sea, no es necesaria para que surta efectos entre las partes. Bueno, como vimos, el efecto se genera desde la presentación, pero desde la homologación se puede ejecutar el acuerdo, ¿sí? Así que es necesario que el juez le acuerde eficacia mediante la homologación, diciendo que no se viola de alguna manera el orden público. Bien. Ahora, los derechos de las partes se extinguen con autoridad de cosa juzgada desde el momento en que se presenta ante el juez, con el efecto de la cosa juzgada. Desde el momento de su presentación, desde el momento en que es presentado ante el juez, causa el efecto de cosa juzgada, lo que quiere decir que nunca más las partes van a poder discutir respecto de esos derechos que fueron objeto de la transacción. Con eso se cierra toda discusión. Y sí, no estaría mal que lean el artículo 308 del Código Procesal, que es el que habla de la transacción. Ahora bien, el restante modo voluntario de extinción anormal del proceso, de modo anormal de terminación o conclusión del proceso, es la conciliación. En la conciliación el objetivo también es alcanzar un acuerdo, pero a diferencia de la transacción, no solo se logra el acuerdo cuando se hacen concesiones recíprocas para extinguir derechos litigiosos, como sucede en la transacción. En la conciliación podemos lograr no solo eso, sino que también el demandado se someta a la pretensión, que el actor desista parte de su reclamo o que se arribe efectivamente a una transacción, un acuerdo en el cual se hacen concesiones recíprocas. Pero lo característico del proceso de conciliación, y entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros modos normales de terminación del proceso? Se preguntaba el doctor Ruiz hace algunos años. Y sí, es que la conciliación se celebra con la participación del juez. Eso es lo característico. Que, aunque participe él, aunque él tome intervención, siempre hay que homologar el acuerdo.
O sea, el juez está presente durante la celebración de la audiencia de conciliación y obviamente lo característico de esto es que él participa, pero sin embargo se necesita la homologación del acuerdo en todos los casos. Esto es, si arriba un acuerdo hay que homologarlo igual. Y finalmente arribamos a la sanción, que es la caducidad de instancia. Este modo anormal, ¿por qué le está sacando tarjeta roja? Porque es una sanción en la actividad procesal. El proceso no se mueve, no avanza, no va hacia ningún lado. Aquel que tenía que impulsar el proceso lo dejó dormir, no hizo nada, no lo impulsó y el proceso se quedó detenido. ¿Sí? Y la sanción, precisamente, es la prevención a caducidad de instancia. Esto es, ese proceso no va a poder seguir. El efecto es, ese proceso se termina en ese momento cuando el juez declara la caducidad de instancia. Ahora, ¿qué hace falta para decretar la caducidad de instancia? Bueno, acá tenemos un pequeño cuadrito en donde lo explicamos. Son 4 requisitos. Primero, tiene que haber una instancia. Segundo, inactividad. Tercero, plazo. Y cuarto, resolución. ¿Qué es la instancia? Muy bien, acá está explicado. Es lo que dice el artículo 310 infine del Código Procesal. Es el conjunto de actos procesales que van desde la demanda hasta la sentencia. Esto es para la primera instancia. Obviamente hay una segunda instancia. También es posible que se extinga, tenga un modo anormal de terminación por causa de instancia. También la segunda instancia o las que le siguen. Y también esto, ¿cuándo inicia? Inicia cuando, en el caso de los recursos, entonces la segunda instancia inicia cuando se concede el recurso y se termina la segunda instancia cuando se dicta sentencia. Y así viceversa a medida que vamos avanzando en las distintas instancias. ¿Qué es la inactividad? Es la falta de actos útiles. Es la paralización del trámite judicial útil porque no hay actos procesales útiles. Claro, la pregunta es, ¿qué es útil, doctor? Es un ejemplito nada más. ¿Es todo acto de parte del juez? Claro que sí. No necesariamente tiene que ser de las partes. Puede ser de cualquiera de las dos. Que impulse el proceso, que lo desplace, que lo lleve como una flechita hacia adelante, hacia la sentencia. Todo acto que desplace el proceso hacia la sentencia va a ser un acto impulsorio. Por el contrario, y obviamente todo acto que no sea impulsorio va a ser alguno que no haga avanzar el proceso hacia la sentencia. Por ejemplo, el pedido de una medida cautelar porque el demandado está rebelde, como ustedes vieron en la primera parte de este curso. Si el demandado está rebelde o no contesta la demanda, de acuerdo al artículo 212 y el 60 y algo, que no me acuerdo si era el 60, el 61, no tengo el código procesal a la mano, así que no se enojen si me equivoco de artículo. Pero el 212 seguro que lo dice y lo vuelve a repetir, que cualquiera de estas circunstancias, la incontestación de la demanda o la rebeldía autorizan al juez al dictado de un embargo, lo que se hace extensivo a todas las medidas cautelares. Se pueden pedir medidas cautelares frente a esta circunstancia. Ahora, pedir una medida cautelar hace avanzar el proceso hacia la sentencia. No de ninguna manera. Esto es, si yo obtengo que decreten un embargo sobre un bien determinado, esto es, individualizo un bien del demandado afectado al resultado del proceso para garantizar el cumplimiento de la sentencia, de ninguna manera hago avanzar el proceso hacia la propia sentencia. Sencillamente lo garantizo. Ahora, notificar el traslado de la demanda hace avanzar el proceso hacia la sentencia, ¿nos lleva un peldaño más hacia la sentencia? Claro que sí. Entonces, la notificación del traslado de la demanda, por ejemplo, es un acto neta y francamente impulsorio. Espero que esto haya quedado claro porque es una de las cuestiones centrales de la caducidad de instancia. Entender qué es un acto impulsorio. Plazo. Bueno, el artículo 310 nos dice que la inactividad, esto es la ausencia de actos impulsorios, tiene que extenderse durante un tiempo regulado legalmente.
ese plazo es de 6 meses en el proceso ordinario, es de 3 meses en la segunda o ulteriores instancias en el proceso ordinario, en el sumarísimo de 3 meses, en el ejecutivo de 3 meses y en los incidentes es de 3 meses. Incidente, sí, sí, ¿qué es el incidente? El incidente es toda cuestión controvertida, accesoria, que se genera dentro del proceso y que se resuelve con el dictado de una sentencia interlocutoria. Esto es, toda cuestión que no tenga un trámite particular va a tramitar a través de los incidentes. Ahora, por otra parte, nos hace falta finalmente que la caducidad de instancia sea declarada judicialmente, porque mientras no se declare la caducidad de instancia, no hay caducidad de instancia. Por más que hayan transcurrido 45 años desde que se inició el proceso y no se declaró, o sea, nunca se declaró, se decretó la caducidad de instancia, el proceso no está caduco. La instancia sigue vivita y coleando. Así que es necesario, además, que el juez la declare operada. Esa resolución es constitutiva. Esto es porque el mero transcurso del tiempo no la provoca de pleno derecho. No es que el juez sencillamente verifica la existencia, sino que cuando la declara, la resolución es, como dije, constitutiva de la caducidad de instancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se declara la caducidad de instancia? Esto es que queda firme la caducidad de instancia. ¿Sí? Una resolución queda firme cuando se notifique vence el plazo para recurrirla, consentida o cuando está ejecutoriada porque fue apelada y la resolución, si se declaró la caducidad de instancia, queda confirmada. Hay que recordar que la caducidad de instancia rechazada es inapelable, ¿sí? Así que si el juez desestima la caducidad de instancia, nadie va a poder pedir la apelación de esto porque esa resolución es inapelable. Lo primero que pasa es que el proceso se extingue, no la acción, ¿sí? Yo puedo volver a iniciar el proceso, pero tengo que tener en cuenta que no tiene que haber transcurrido el plazo de prescripción. El artículo 3987, actual 2547, sí, tal cual, del Código Civil y Comercial, dice que la interposición de la demanda interrumpe el curso de la prescripción. Pero ese efecto de interrupción se tiene por no sucedido, esto es como si no lo hubiesen hecho, si se declara la caducidad en la instancia, además de si se desiste del proceso. Pero si se decreta la caducidad en instancia, es como si ese plazo no se hubiese interrumpido nunca y se computa, esto es, no se tiene por suspendido, no es que ese tiempo no se tiene por sucedido, esto es desde la interposición de la demanda hasta la caducidad en instancia, es, bueno, acá no pasó nada. Sí, ese tiempo, ahora, si se declaró la caducidad en instancia, se lo computa a los fines de la prescripción, por lo cual, si ustedes interpusieron la demanda a los 4 años, supongamos que es un plazo común, ordinario de 5 años para la interposición de la pretensión, ¿sí? Para el ejercicio de la acción, y ustedes padecen la caducidad de instancia, esto es, se declara porque abandonan el proceso, van a poder volver a iniciar el proceso, pero obviamente el demandado cuando se presenta, si se presenta, lo que va a hacer es acusar, va a denunciar la prescripción liberatoria del reclamo de la acción y entonces su derecho va a quedar en letra muerta, ¿sí? Porque se va a transformar esa obligación civil en una obligación natural y no la va, eso se va a tornar inexigible judicialmente, por lo cual no les va a servir para nada. Así que ojito con el tema de la caducidad de instancia y la prescripción porque tiene una incidencia terrible, tremenda. Bien, ahora bien, se puede declarar la caducidad de instancia y si se produjeron pruebas en ese proceso, esas pruebas después las van a poder usar en el que vuelvan a iniciar, ¿sí? Así que desde este punto de vista no es tan nocivo, obvio, es terrible, la caducidad de instancia, no incurren en ello, por favor. Si la caducidad es de la segunda instancia, el efecto que se produce es que queda firme la resolución recurrida. Claro,
Y obviamente acá está uno de los peores efectos, obviamente el peor de todos es el de la prescripción si se declara y tener que poner la cara frente al cliente. Pero si la caducidad de instancia es de la primera instancia, del reclamo principal, entonces las costas van a ser el actor. Si se trata de la caducidad de la segunda instancia, las costas van a ser a quien apeló y no impulsó la apelación. Y si se trata de la caducidad de un incidente, las costas van a ser al incidentista, esto es a quien promovió el incidente. Y ahí están las aclaraciones que yo hice. Si la caducidad de la segunda instancia y costas al incidentista, si la caducidad es del incidente, las medidas cautelares van a subsistir por 10 días, claro que sí. Y finalmente, gracias por haber visto.